la importancia de los pensamientos. Vamos a la palabra. Segunda de Corintios 10, del 5 al 6. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y estando prontos a castigar toda desobediencia para que tu obediencia sea perfecta. Amén. Repite conmigo, diga, echo fuera de mi vida, renuncio a todo pensamiento que no sea de Cristo. Echo fuera de mi vida todo pensamiento que no sea de Dios. Miren lo que dice la palabra acerca de los pensamientos. Dice que tenemos que llevar cautivos todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. O sea, sacar de nuestra vida toda cosa que no sea de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Sí? O sea, nosotros todos los días se nos vienen millones de pensamientos a la mente. Y es también donde el enemigo suele descargar diariamente sus bombas en la mente para que no te acerques a Dios. Por eso hay que llevar todo pensamiento y todo argumento, todo altivez al conocimiento de la palabra del Señor. Hace unos años atrás, cuando era un adolescente, recién había conocido de Dios, no tenía mucho conocimiento, y resulta ser que se me vino un pensamiento muy fuerte a la mente de que un familiar le iba a pasar a algo, le iba a pasar un accidente, que estaba en peligro. La cuestión que le digo a otro familiar mío, le digo, me voy hasta ese lugar, tenía que tomar el colectivo como media hora, caminar después como unos 20 minutos para llegar a la casa de ese familiar, para yo rescatarlo. Y entonces hice eso. Le dije, me voy porque algo va a pasar acá, presiento algo que algo va a suceder en este lugar. Algo le va a pasar a ese familiar. Me tomé el colectivo, caminé como unas 20 cuadras, llego hasta ese lugar, empecé a golpear, ese familiar no salía, me iba a subir sobre la reja, hasta que sale ese familiar mío y dice, ¿pero qué te pasa? Dice, estoy con los pelos así parados. ¿Qué te pasa? Me dice. ¿Y qué te pasa? ¿Algo? Le digo, no, dice. Y estaba durmiendo, me dice. Pero no te pasa nada, no, dice. Como un pensamiento, me preparás como un pensamiento te puede llevar a un lado o a otro, te puede llevar a la conquista o al fracaso. Como los pensamientos a veces pueden dominar la mente de una persona y hacerte desesperar y tomar cualquier rumbo. Miren lo que dice la palabra del Señor, que enseña Jesús acerca de cómo nosotros tenemos que obrar en cuanto a los pensamientos. Juan 14, 27 dice el Señor, mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como la da el mundo, dice. No se turbe tu corazón, ni tenga miedo. ¿Se da cuenta? Un pensamiento puede hacer mover toda tu estantería. Turbar tu corazón, como el agua que se mueve. Un pensamiento puede quitarte la paz, hasta querer llevarte al suicidio. Es tremendo son los pensamientos. Por eso la palabra enseña que tenemos que guiarnos con la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor tiene el poder para frenar esos pensamientos negativos. Por eso el Señor dice, yo le dejo mi paz. No se turbe tu corazón ante el problema, ante la dificultad, ante las cosas negativas, porque yo ahí estoy en medio del problema. Las cataratas del Niágara, que están entre la frontera de Estados Unidos y Canadá, donde van millones de personas todo el año, y por segundo dicen que cae como 6 millones de litros por segundo
tremendo, es una cosa muy preciosa para ver. Ahora le vamos a mostrar el video. Había un turista inglés que fue a ver las maravillas de esas cataratas. En un momento dice, voy a tomar esa agua, pone la mano, toma agua, pero después leyó un cartel que decía poison. Y él en inglés quiere decir veneno. ¿Sí? Pará, tenelo ahí. ¿Sí? Bien, quiere decir veneno en inglés. Por consiguiente el hombre dijo, tomé veneno. Decía peligro, veneno. O sea, con el tema del agua. Él tomó esa agua y lo más lógico que era que vaya al hospital. Y entonces corrió al hospital, fue a emergencia. Me estoy muriendo, dice. Yo creo que el agua ya entró en todo mi organismo, dice, y no me siento muy bien. Y entonces el médico de guardia le dice, ¿qué le pasa a usted? Cuénteme la historia. Y dice, resulta que tomé esa agua y me estoy muriendo. Si no me pone un antídoto, ya me voy a morir. Estaba el turista. La cuestión es que el médico se empezó a reír y dice, no, eso no es así. Dice, esa palabra en francés con una S adelante quiere decir poison, que quiere decir pescado. Esa agua está reservada para los peces. Pero él había leído, lo más normal, poison, que en inglés decía veneno. Pero como un pensamiento lo llevó a él a pensar que se estaba muriendo y a la desesperación. Vamos a ver el videito de las cataratas. Las cataratas del Niágara, situadas en la frontera entre Estados Unidos y Canadá, son una de las maravillas naturales más impresionantes del mundo. Formadas por el río Niágara, estas cataratas se dividen en 3 secciones: la catarata canadiense, Ontario, la catarata estadounidense, Nueva York, y la catarata Velo de Novia, más pequeña. Cada minuto, más de 2.800 metros cúbicos de agua caen desde una altura de hasta 57 metros, creando una vista espectacular y un estruendoso rugido. Además de su belleza natural, las cataratas son una importante fuente de energía hidroeléctrica. Su atractivo también ha hecho de ellas un destino turístico popular, ofreciendo vistas panorámicas, paseos en barcos cerca de las cascadas y diversas actividades recreativas. ¿Se da cuenta? Cómo un pensamiento puede hacerte llevar a un lado o a otro. Esto mismo le pasó al apóstol Pedro. Estaban con los discípulos en la barca, Jesús en ese momento se había ido, no estaba con ellos, y bueno, y por ahí a lo lejos ven una sombra, ven como un fantasma, y se asustaron los discípulos, y Jesús dijo, tranquilo, muchachos, soy yo. Estaba caminando sobre las aguas, estaba haciendo esquí sobre el agua del Señor. Y Pedro lo vio y dijo, Señor, yo quiero caminar sobre el agua. Y el Señor le dijo, bueno, bien. Entre medio de la ola y la bravura del mar y todo, Pedro se bajó del barco, de la barca, y empezó a caminar sobre las aguas, pero en un momento dejó de mirar a Jesús y se comenzó a hundir. ¿Por qué? Porque empezó a ver el problema y se desvió de la palabra de Dios. O sea, el Señor le dijo, ven, y él se desvió. Es así como sucede cuando vienen los pensamientos negativos, cuando las personas no están centradas en el Señor. Miren lo que dice la palabra del Señor acá, en Hebreos 12, del 1 al 2. Por tanto, también, teniendo alrededor nuestro tan grande testigo, nube de testigos, o sea, todos somos testigos del poder de Dios, de la sanidad de Dios, todos somos testigos de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Despojémonos de todo peso y de todo pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. O sea, todos nosotros tenemos que transitar el camino de la fe con paciencia y viendo todos los testigos que Dios ha hecho obra en su vida y guiándonos por la palabra del Señor. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Esto Pedro no lo tuvo en cuenta. En el momento de que dejó de mirar al Señor, se empezó a hundir. Estas mismas cosas le pasa a muchas personas. Dejan de centrarse en el Señor
y se centran en el problema. El Señor gobierna en los problemas. El Señor gobierna dentro de la tempestad. La palabra del Señor enseña en Salmos 29 del 10 al 11. Dice, el Señor gobierna o preside sobre el diluvio. El Señor se sienta como rey para siempre. El Señor dará poder a su pueblo. El Señor bendecirá a su pueblo con paz. O sea, ¿qué hace el Señor? Él gobierna sobre los problemas, sobre las tempestades, sobre los huracanes. Sobre todo, Él gobierna, se sienta ahí, porque Él es dueño de todo. Él no teme porque Él es Dios. Y dice que el Señor dará poder a su pueblo, a sus hijos, a su pueblo. Tiene el poder para gobernar sobre los problemas. El Señor bendecirá a su pueblo con paz. En medio de las tormentas, en medio de las dificultades, en medio de la crisis, el Señor te da la paz. Confirmando que Él está con vos. Que nosotros podemos gobernar en el problema, en la dificultad. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Nosotros no tenemos que permitir que estos pensamientos aborden nuestra mente y nos vengan a querer destruir. Tenemos que confiar en la palabra del Señor. Hoy ese pensamiento que viene a veces a la mente, que dice no puedo, no voy a poder, no me siento capaz, ese es el pensamiento del fracaso. Ese es el pensamiento que te va a llevar a la derrota. Ese es el pensamiento de la desesperanza. Ese es el pensamiento que no te lleva a la conquista. La palabra de Dios enseña en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si estoy enfermo, voy a salir del problema, todo lo puedo en Cristo. Si alguien se enfrenta contra mí, todo lo puedo en Cristo. Amén. Que tengo miedo, todo lo puedo en Cristo. Si estoy en la pobreza, en la miseria, todo lo puedo en Cristo, voy a salir de la escasez. Amén. Todo lo puedo en Cristo. Porque uno está centrado en la palabra del Señor. Mire, había dos boxeadores, estamos hablando de allá hace unos años atrás, Ringo Bonavena, ¿cuántos lo conocen? Y el otro es Mohamed Ali de los Estados Unidos. Ringo Bonavena, un argentino, ¿tenés el videito ahí? Resulta ser que este boxeador trabajaba en la construcción y podía hacer apenas unos pesitos en la construcción. Vivo porque la construcción es así, a menos que no te haga una empresa grande. Y este hombre tenía una fuerza descomunal, una fuerza tremenda, un cuerpo tremendo y era muy fuerte. La cuestión que descubrió esa fuerza que tenía y dijo, bien, me largo al boxeo. Era un bruto pegando. Era un bruto, a las personas que lo agarraban lo destrozaba. Un día le tocó pelear ya en términos de profesionalidad con este Mohamed Ali. Resulta ser que parecía que iba a ganar el argentino, porque era un tipo muy bruto. El otro era muy rápido con los pies, tenía mucha agilidad, pero el otro estaba determinado a ganarle, el estadounidense. Vamos a ver el videito, a ver si lo pueden ver. Punches upon him. 1 minute left. No knockdown. No knockdown. No knockdown. Slip and a push by Ali. Now the two are going at it. 45 seconds left. Bonavena staggering, flying a left at Ali. The eye is cut. There's blood out of the left eye of Bonavena. Ali trying to make his prediction stick. He's chopping at him with the left. A good left by Bonavena in retaliation. Ali holding on. Ali tired. Come on, let's keep on, Sam. Let's keep on. Let's keep on. That left did not hurt. 15 seconds.
seconds into the final round. .130 left in the fight. Oh! That left floored him. It came from nowhere. Ali came through with a left. The crowd screaming. The first knockdown of the fight. He took the mandatory 8. And now Ali is behaving like the old Ali. One more knockdown in this round. The fight is automatically over. Bonavena is running. If he goes down again, it's over. Ali is the knockout winner at 2 minutes and 3 seconds by my unofficial clock of the final round. It began with a left. I'm going up to ring center. Duró hasta el 15º asalto, ahora las peleas son más cortas. Tremendo, tremendo. Aguantaron los dos hasta ese momento, pero el otro se había determinado a ganarle. Estaba determinado en vencerlo. Mire lo que dice la palabra en cuanto a la pelea. Primera de Timoteo 6:12. Dice, pelea la buena batalla de la fe. Diga, voy a pelear la buena batalla de la fe. La palabra enseña y dice, pelea la buena batalla de la fe. Parecería que la fe está en batalla, y es verdad. Todos los días nosotros tenemos que batallar con pensamiento en la mente, con tempestades que a veces se quieren levantar. Todos los días la fe está en batalla. Dice, pelea la buena batalla de la fe y echa mano a la vida eterna. O sea que si uno no pelea la buena batalla de la fe y se deja estar y abandona las cosas del Señor, uno puede perder la vida eterna. Porque abandona la fe, deja de mirar al Señor para centrarse en otras cosas. Pelea la buena batalla de la fe y echa mano a la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. O sea, cuando nosotros conocemos de Dios, empezamos a movernos como hijos de Dios, como cristianos. Y no es lógico que después te eches atrás. Tenemos que pelear todos los días la batalla de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Le voy a dar 3 pasos. 3 pasos en el cual usted va a poder tener una autoimagen positiva de usted. Va a poder recobrar pensamientos positivos delante de los momentos difíciles, delante de las circunstancias. Cuando vengan esos momentos difíciles, cuando venga esa tempestad, usted se va a mantener firme con un pensamiento positivo de un conquistador. Le voy a dar 3 pasos de la palabra del Señor para que usted pueda conquistar en los momentos difíciles. Lo primero es que somos imágenes de Dios. Diga, soy imagen de Dios. Nosotros somos imagen de Dios, somos hijos de Dios. Por consiguiente, tenemos que tener una imagen positiva. Tenemos que tener una imagen de éxito en nuestra vida porque somos hijos de Dios. Lo segundo es, dice, sojuzgar y señorear. Diga, sojuzgar y señorear. Sojuzgar y señorear. Ahora se lo voy a explicar. Y tercero, la prioridad número 1 tiene que ser el Señor. Diga, la prioridad número 1 tiene que ser el Señor. Bueno, vamos a la primera prioridad. El primer consejo. Que somos imagen de Dios. En Génesis 1:26 dice así. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, que señoree los peces del mar, las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todos los animales que se arrastran sobre la tierra. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, para ser un gobernador, para gobernar en la tierra. Pero sabemos muy bien, sabemos la verdad, que el hombre cayó de esa imagen y semejanza de señorío a la imagen y semejanza del fracaso, de la pobreza, de la miseria, de la esclavitud, por el pecado que entró en él. El hombre perdió esa imagen de señorío por el pecado, por la semilla de maldad que ha contraído a través del pecado en su corazón. Por eso no puede pensar positivo, porque las personas que no tienen a Dios
las personas que no tienen a Dios, su semilla en su corazón es de maldad. No se pueden levantar, a menos que cambien esa historia en su vida. Sin embargo, esa imagen fue restaurada por el Señor Jesucristo. Fue restaurada. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, esa imagen es restaurada en nuestras vidas. De la imagen del fracaso a la imagen de Dios, a la imagen del conquistador. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos quieren recibir esa imagen de Dios? Amén. Esa imagen de un ser conquistador, como fuimos creados. Jesús lo conquistó por nosotros. Y nosotros, cuando aceptamos a Jesús, crucificamos el antiguo hombre, la antigua naturaleza en la cruz. Y esa semilla de maldad se tiene que ir. Dios nos devuelve ese señorío, esa autoridad, ese poder, ese gobierno que el diablo nos quitó a través del pecado cuando nosotros aceptamos a Jesús. La palabra del Señor enseña 1 Corintios 2:16. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros somos la imagen de Dios, tenemos la mente de Cristo, y si tenemos la mente de Cristo tenemos que pensar como Dios. ¿Y quién puede instruir la mente de Dios? Nadie. Se pregunta, ¿quién podrá instruir la mente de Dios? Nadie puede instruir la mente de Dios, solamente la palabra del Señor. Entonces, si somos imagen de Dios, somos hijos de Dios, nuestra vida tiene que ser instruida por la palabra de Dios. Para tener una imagen de señorío, tenemos que dejarnos instruir, dejarnos enseñar por la palabra del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Segundo consejo, sojuzgar y señorear. Tenemos que tener una imagen de nosotros mismos de señorío, de poder, de autoridad. Sojuzgar tiene que ver con poner las circunstancias, los problemas a nuestro dominio, a través de la fe. Poner las circunstancias que nos combaten, que nos atacan, a nuestros pies, a nuestro dominio, a través de la fe, a través de la palabra del Señor. Y señorear tiene que ver con ser dueños, ser gobernadores, ser ministradores de las cosas que el Señor nos da. Génesis 1:28 dice así, y Dios los bendijo y les dijo, fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en toda bestia que se mueve sobre la tierra. Nosotros ya no somos más siervos del destino. Los que aceptamos al Señor ya no somos más siervos de los problemas del pecado, del diablo. Nosotros ya hemos vencido por la cruz de Cristo, que Él venció por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios nos ha dado la bendición de poder nuevamente gobernar y sojuzgar los problemas a través de Él. ¿Y cómo lo podemos hacer? Nosotros tenemos que tener una imagen positiva de nosotros mismos. Cuando venga el problema, cuando venga la dificultad, con la palabra del Señor contrarrestamos el problema. ¿Cuántas veces? Pelear hasta ganar. Pelear hasta ganar. Recuerdo años atrás, tendría ya unos 10, 12 años, al lado de mi casa había un videojuego, un pool y video. Yo me la pasaba todo el día ahí y siempre me metía en problema con algo. Siempre me metía en problema con algo. La cuestión es que no va que él estaba muchachito jugando ahí a los videos, un gigantón, y yo voy para que le busco pelea. Y me dice, ¿qué te pasa? Me dice, ¿qué te pasa? Vamos fuera, me dice. Bueno, vamos fuera. Y eso ya era, ¿sabe, no? Vamos fuera, ya está. Pero cuando yo salgo afuera, con un miedo tremendo porque era un gigantón, veo a unos locales que estaban al lado, a mi mamá, que tenía carnicería, hablando con una clienta. Entonces la miro a mi mamá y ella mira mientras está hablando y dije, esta es la mía. Yo había alguien enfrente y dije, esto tengo que aprovechar la oportunidad porque si me ve perder, me va a sacar.
La cuestión que pega un salto, lo agarro de las mechas, le empiezo a pegar y a pegar con toda mi fuerza. En eso lo doy vuelta de los pelos, lo pongo así, le doy una patada en el trasero. Y cuando estaba por pegar, ahí cuando le pego, cuando estaba por pegar, me dice, me rindo. Me dice el gigante. A todo esto mi mamá miraba, estaba así y nunca se enteró de nada. Estaba el otro. Pero, ¿se entiende? Depende con quién estés. Depende con quién uno esté, tiene una imagen de autoridad, de poder. Entonces, nosotros, los hijos de Dios, podemos recobrar esa autoridad si recibimos a Jesús. Nosotros tenemos que tener una imagen de señorío, de gobierno en nuestras vidas. Hay que tener una imagen de autoridad, de gobierno, en el presente, en el futuro que se nos avecina. Mire la palabra del Señor, como habíamos dicho, en Salmos 29 del 10 al 11 dice que el Señor gobierna sobre el diluvio, sobre el problema, y se sienta como rey por siempre. Y ha dado poder a su pueblo. Nosotros podemos gobernar en el problema, estando con Él. Cuando nosotros estemos atravesando por problemas y dificultades, tenemos que tener un pensamiento positivo y que vamos a vencer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nosotros tenemos que tomar versículos bíblicos, aprenderlos, memorizarlos, hacer la rema a nuestra vida, para cuando venga el problema y la dificultad, nosotros poder enfrentarnos al diablo o a los problemas con la palabra del Señor y que nos dejen paz en nuestros corazones. El nacer de nuevo en el Señor, el haber recibido a Cristo y nacer de nuevo, no implica que nosotros tengamos que ser unos fracasados, unos pobres, unos miserables, una persona, unos enfermos. Nosotros implica nacer de nuevo, nacer como unos conquistadores, como unos vencedores, como unas personas de éxito. ¿Cuánto lo creen? Amén. Tercer consejo, que la prioridad número uno tiene que ser el Señor. La prioridad número uno tiene que ser el Señor. Si realmente nosotros anhelamos vivir con autoridad, con gobierno en nuestras vidas, nuestra prioridad número uno debe ser el Señor, porque la unción de señorío implica ejercer la autoridad de Dios. La unción de señorío, la unción de gobernar, de que las cosas se pongan a nuestros pies, implican el poder de Dios en nuestras vidas. Si nosotros nos alejamos de Dios, perdemos ese poder y esa autoridad. La unción de señorío implica ejercer el poder de Dios sobre los problemas, sobre las dificultades, sobre las tempestades. Dios en ocasiones nos hace pasar por túneles, por problemas. A aquellas personas que dicen que creen en Dios, lo deja pasar por túneles, por problemas, a ver si realmente pasan la prueba y están confiados en el Señor. Nosotros tenemos que pasar esa prueba, ¿sí? Pasar esa prueba. Hasta que uno no pase la prueba, no va a poder saltar de nivel. Esto, por ejemplo, le pasó al pueblo de Israel. Moisés sacó de la esclavitud a 3 millones de personas, estuvieron viendo los milagros en el desierto por 40 años, vagando en el desierto por 40 años y vieron los milagros. Ellos tenían que ir a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, a la tierra donde fluye leche y miel. Dios le había prometido ir a ese lugar. Resulta ser que cuando están cerca de la tierra prometida, Moisés manda a 12 espías para reconocerlas. Fueron 12 espías que estuvieron 40 días reconociendo la tierra prometida, y había gigantes en aquel lugar, con ciudades amuralladas, fuertemente armados. Pero 10 de esos espías dieron reportes negativos, pero 2 dieron reportes positivos. Mira lo que dijeron:
estos 10 espías que dieron reportes negativos. Números 13 del 32 al 33. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra en que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos a nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Así nos parecíamos a ellos. 10 de los espías que vieron a estos gigantes se llenaron de temor. Se veían como langostas, como cucarachas, como insectos. Estos 10 espías que vivieron en el desierto 40 años y vieron los milagros de Dios, que fueron instruidos por su pastor Moisés, que conocían la palabra del Señor, se vieron así. ¿Por qué sucedió eso? Porque no estaban alineados con la palabra del Señor. Porque sus pensamientos estaban en cualquier lugar. Porque no vivían la palabra del Señor. Estaban llenos de miedo, llenos de temor. 3 millones de personas esperando el reporte después de 40 años para entrar a una tierra de bendición, y atemorizaron a todas las personas, estos 10 espías, porque no tenían un corazón hacia Dios. El pueblo de Israel lloró toda la noche y decía: queremos volver a Egipto, nos hubiéramos quedado en Egipto. Pero 2 de ellos, Josué y Caleb, tenían otro corazón. Tenían otro corazón. Y dijeron esto en Números 14:9. Por lo tanto, no seáis rebeldes al Señor. No lo teman al pueblo de esta tierra, porque nosotros lo vamos a comer como pan. Diga, lo vamos a comer como pan. Su amparo se apartó de ellos. O sea, están solos en este mundo, lo que decían Josué y Caleb. Y nosotros, y con nosotros está el Señor. No le teman, dice. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo son puntos de vista diferentes? Decía: no sean rebeldes. Escuchen la palabra del Señor. Ellos están solos. Con nosotros está el Señor. No le teman. ¿Por qué Josué y Caleb tenían estos pensamientos? Porque vivían alineados con la palabra del Señor. No permitían el pensamiento de fracaso, el pensamiento de derrota. Creían a la palabra del Señor, se apoyaban en la palabra del Señor. Dios, antes de bendecirte, te va a tomar examen. ¿Me estás escuchando? Dios, antes de bendecirte, te va a tomar examen. Porque una cosa es escucharlo, otra cosa es vivirlo. ¿Es verdad o no? Porque escuchamos todo, pero otra cosa cuando estés en la tormenta. Cuando estés en la dificultad, a ver a quién le crees. Si le crees a Dios o al brujito de la esquina. O al otro cuando te dice: no, por ese camino no es tan así. Si le crees a Dios o escuchas otras voces. Cuando dejas de escuchar la voz de Dios para escuchar la voz del mundo, de los familiares del mundo, de los brujos, ya te vas a marear. Porque hay una sola voz que se tiene que escuchar, y es la voz de Dios. Pero cuando empezás a escuchar otras voces, con otros pensamientos, otras historias, dejás de escuchar la voz de Dios. Es claro que estés mareado, es claro que estés turbado, es claro que tengas miedo, porque no es la voz de Dios, es la voz del pecado, del diablo, de la gente incrédula, de la gente del mundo. No es tan así. Como dice el pastor, como enseña, no es tan así, no le creas tanto. El diablo se infiltra en las mentes de las personas para hacerte dudar de la palabra del Señor. Así como Josué y Caleb, Dios toma prueba. Antes de bendecirte, Dios te va a tomar la prueba. Antes de darte lo que estás buscando, Dios te va a tomar la prueba. Hay que pasar el examen. No tengas miedo, tenés que pasar el examen. Tenés que pasar el examen, no tengas miedo. La palabra del Señor, Lucas 9:62, dice así. Jesús les dijo, ninguno que poniendo la mano en el arado sabe, ¿no? El que va arando la tierra.
Va los bueyes adelante, el caballo adelante y va arando la tierra. Ninguno que pone la mano en el arado y mira para atrás, ese mira para atrás es decir, ay, retrocedí, ay, ya está, me vuelvo atrás, no voy a continuar, tengo miedo. Jesús le dijo, ninguno que poniendo la mano en el arado mirando para atrás es apto para el reino de Dios. Los miedicas, los cobardes, los fluctuantes, no son aptos para el reino de Dios. No son aptos. Y eso no viene de la mañana a la noche. Eso viene de escuchar otras voces, de escuchar otros pensamientos, otras opiniones, y no la opinión de Dios. ¿Se da cuenta? Si usted quiere ser un conquistador, tiene que empezar a escuchar la voz de Dios. Y Dios te va a tomar prueba. Te va a tomar la prueba y hasta que no pases el examen, Dios no te va a bendecir. Porque la bendición de Dios, la unción de Dios, tiene que ver con llevar la responsabilidad que Dios te manda. Gobernar lo que Dios te pone delante para ser usado por el Señor. Así como Josué y Caleb tuvieron que pasar la prueba, nosotros tenemos que pasar pruebas diariamente. Pruebas de fe. Algunos más chicos, otros más grandes, pero hay que pasar la prueba. Y hasta que no pases la prueba, no vas a probar. No vas a probar. Y algunos se quedan en el intento, llenos de miedo, y criticando, y murmurando, y quejándose, como esos 10 espías del pueblo de Israel, los quejicas, los miedosos, los murmurones, los criticones, son los que no cumplen la palabra del Señor, son los cobardes, son los que viven del cuento y no ponen en práctica la palabra del Señor. Cuando usted va al colegio, cuando usted va a la facultad, estudia para aprobar el colegio y la facultad, ¿verdad o no? No va al colegio o a la facultad después de estudiar y dice, ¡ay! Voy a ser un fracasado, nunca terminaré el colegio, nunca terminaré la facultad, soy un fracasado, voy a perder. ¿No es cierto que no? Usted cuando va al colegio o a la facultad dice, yo voy a aprobar, voy a vencer. Voy a salir adelante. Voy a conquistar. Contra viento y marea lo voy a hacer. Ese es el pensamiento que uno tiene. Bueno, lo mismo sucede con las cosas de Dios, con la fe. Dios te toma prueba. Tienes que pasar el examen. No tengas miedo. No tengas miedo. No tengas miedo. Dios está con nosotros. Nosotros nos sentamos y gobernamos en el problema con Jesús, porque Él venció por nosotros en la cruz. El Señor dará poder a su pueblo y te dará paz. Paz. Paz en medio de la tormenta. Pensamiento de paz. Mi paz le dejo, mi paz le doy. No se turbe tu corazón. Yo no doy como le da al mundo. Yo te dejo mi paz. No se turbe tu corazón. Yo estoy con vos, no te voy a dejar, dice el Señor. Hasta el fin del mundo voy a estar con vos. Hasta el fin de tus tiempos. Si queremos conquistar, tenemos que tener pensamientos positivos. A través de la palabra del Señor, esos pensamientos se consiguen escuchando la palabra del Señor y poniéndola por práctica. Escuchando la palabra del Señor y poniéndola por obra. Y va a venir el momento de la prueba. Va a venir el momento del examen. Va a venir ese momento. Y va a venir el diablo a tu mente. Y va a venir la dificultad, va a venir la tormenta. Y uno ve quién le cree. Y uno dice, no, yo voy a pasar la prueba. Y pasa el examen y sale victorioso y Dios te bendice y te da poder y autoridad sobre lo que le hayas pedido. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Amén. Dios lo bendiga.